Feliz Año Nuevo, Ágape. Hoy es nuestro primer culto del año y verdad, el año acaba de comenzar, hermanos, y estaba viendo las noticias y apenas tenemos 8 días, ya comenzaron a fluir las malas noticias. O sea, el año pasado había muchas malas noticias, pero nosotros estábamos esperando que año nuevo, noticias buenas, pero parece ser de que no va a ser el caso. Estaba viendo de que aquí nuestro vecino México, el día de ayer o antier, estaban tratando de atrapar al hijo de un narcotraficante y hubieron 29 muertos en plena ciudad cuando lo estaban tratando de agarrar. ¿Verdad? Esto de las drogas, la inestabilidad económica, política y la inseguridad hace que la gente en Latinoamérica corra, porque por eso es que se está viniendo la gente, porque hay inseguridad, hay inestabilidad, hay falta, hay necesidad. Entonces están huyendo y se presentan a la frontera del país en el que estamos. Y han estado entrando y están entrando de una manera desmedida. Y muchos están llegando a los estados donde se habla más español, porque pues venimos de países donde se habla español, entonces buscan los estados donde se habla español, buscan California, buscan Texas, buscan Florida. Florida han recibido un influjo de personas tan grande que se están desestabilizando. Entonces el gobernador llamó ayer a la Guardia Nacional. Imagínense, la Guardia Nacional es algo que se activa, por si ustedes no saben, solamente en caso de emergencia. En respuesta también el presidente, ¿verdad? Porque se está desbordando el problema. Ahora ha prohibido la entrada de cuatro ciudadanos de 4 diferentes países, de Haití, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Y fíjese, todo esto trae una inestabilidad, ¿verdad? Y dentro de las ramas de gobierno, que son 3, han estado peleando por dentro, ¿verdad? Para que haya cambios, porque uno dice que uno no lo está manejando bien, que tienen la mejor manera de manejarlo, y los otros dicen que no, que la mejor manera es la de ellos, y se están peleando. Ayer eligieron también un nuevo presidente de la Cámara Baja, y como les decía, son 3 ramas de gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y el presidente de la Cámara Baja es la mitad de uno de los 3 brazos del gobierno, y para ser elegido casi se agarra a puños con otro político ahí. Y nosotros nos ponemos a pensar, estamos en un país poderoso, en un país que supuestamente es el epítome del orden, ¿verdad?, de la civilidad, y nos estamos viendo con grandes problemas, nosotros decimos, aquí esto está fuera de control, y mucha gente cristiana está diciendo, ¿y dónde está Dios en todo esto? Hay mucha inestabilidad, ¿verdad?, y la inestabilidad hasta se está moviendo para acá. Y fíjese que hay otra noticia más que tocó mi corazón. Hace 2 días, un niño de 6 años le disparó a su maestra en la elementaria. Pero la profesora la han llevado de emergencia, a punto de morir. El niño lo tienen detenido. Imagínense tener bajo custodia a un niño de 6 años. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que el pecado está rampante. Lo vemos, ¿verdad?, en todo. Ustedes saben que yo trabajo adelantado en los mensajes y en lo que nosotros vamos a hacer, y estaba buscando imágenes para la conferencia que vamos a tener por el Día del Amor. No se encuentran imágenes que no tengan que ver con pecado. Ya el amor está corrompido totalmente y nos damos cuenta de que estamos mal, ¿verdad? Y como les digo, la pregunta es, ¿dónde está Dios en todo esto? Hoy comenzamos una serie en el libro de Daniel. Vamos a estar en el libro de Daniel como por 5 meses. Puse ahí en las redes sociales y en el grupo de la iglesia la cartelera del primer trimestre,
con los cortes donde van a venir los mensajes. Pueden ir leyendo ustedes el libro de manera de que ustedes también sepan qué es lo que nosotros estamos hablando y que ustedes puedan tener conocimiento antes de que venga el mensaje. Pero el libro de Daniel, el Señor me trajo a mí que teníamos que hablar de él, porque el libro contesta preguntas como esta: ¿dónde está Dios cuando todas las cosas parecen fuera de control? Cuando todo parece que es una locura, cuando todo parece que el pecado ya lo envolvió y nosotros no podemos hacer nada acerca de esto. El libro de Daniel nos muestra lo que Dios hace en medio de todo eso. Y vemos la reacción que tiene una persona que ama a Dios. Y nosotros aprendemos a reaccionar diferente basado en lo que Daniel hace. Eso es más que todo lo que nos enseña el día de hoy, la porción bíblica, que es todo el capítulo 1 de Daniel, que es del versículo 1 al versículo 21. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios como tenemos costumbre hacerlo. Daniel 1, del 1 al 21. Si lo tienen ahí en su Biblia, es Reina Valera de 1960. Si no traen Biblia o no traen ningún dispositivo electrónico, va a estar en pantalla. Entonces, Daniel 1, del 1 al 21, dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo al jefe de los eunucos, a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen con la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos
Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bendito sea Dios por su palabra. Tomen asiento. Yo veo que comienza el pasaje diciendo que el rey de Babilonia sitió a Jerusalén. Y yo sé que muchos de ustedes no saben qué es sitio, pero no saben qué es sitió. Se escribe igual, pero sitiar, fíjese, es en el tiempo de Daniel, los tiempos bíblicos, las ciudades estaban protegidas por muros. Esto era porque de repente habían ataques sorpresa, venían armados hombres y solo se metían en las ciudades y mataban a la gente y vaciaban los bienes del lugar y se llevaban cautiva a la gente, y para evitar esta sorpresa el muro detenía el ataque. Había también personas arriba del muro viendo de que si alguien venía a atacar, para poder avisar y que la gente se preparara para el ataque. Pero un sitio era cuando venía un ejército grande, con muchos medios, y preparado para estar ahí por largo tiempo. Y lo que hacían es que se ponían a hacer un campamento alrededor del muro, donde no llegaran las lanzas, ni las flechas, ni nada, ¿verdad? Guardaban distancia, no podían ser atacados, y ellos estaban tranquilamente viviendo alrededor del muro. Lo que pasaba era que la gente no podía salir de la ciudad, tenía que quedarse adentro. Entonces todos los insumos, llegaba un momento a que se acababa el agua, se acababa porque el agua generalmente no tenían la fuente adentro, no que iban a los ríos, iban a los cuerpos de agua y acarreaban el agua, ¿verdad? A veces tenían pozos, pero si no se acababa el agua, se acababa la comida. O sea, siempre hay necesidad, no hay ciudades que sean autosuficientes, siempre hay necesidad de conseguir productos afuera. Entonces, también ese tiempo los alimentos los obtenían de manera agrícola, era una sociedad agrícola, y entonces tenían que cultivar los campos estaban fuera de los muros de la ciudad. Entonces, no podían recogerlo de los cultivos, no tenían grano, ¿verdad? Por tanto, comenzaban a languidecer y a morir. Y entonces estaba sitiando este hombre, Nabucodonosor, se puso alrededor de la ciudad hasta que la ciudad se rindió. Eso es lo que está pasando en el versículo 1. La sitió y ni modo, tuvieron que entregarse, ¿verdad? Se entregan o se mueren. Eso es lo que está sucediendo ahí. Y fíjese, va a ver usted que agarran la gente y los bienes de la ciudad y se lo comienzan a llevar para Babilonia. Y entre esto se comienzan a llevar los utensilios del templo, aquellas cosas preciosas que el Señor había ordenado que hicieran para estar ahí al servicio de Él, las comienzan a llevárselas. Y también, fíjese, Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, que era, dice, jefe de los eunucos, y también esta es otra palabra que creo que no entendemos, eunuco. Ya no tenemos eunucos en este día, o si tenemos, pues no ocupamos la palabra. Un eunuco es un hombre castrado, y así como los toros son, así como los bueyes son toros castrados, de la misma manera un eunuco es un hombre castrado. Y lo que hacían estos hombres era que los castraban porque los ponían al cuidado de las mujeres del rey.
y lo que hacían también era, no solamente lo ponían al cuidado de las mujeres del rey, sino que lo ponían en todos los asuntos del rey. Eran personas importantes, bien pagadas, ¿verdad? Lo único que no podían tener familia. Pero este hombre Aspenaz, ¿verdad? Se le pidió que buscara personas de buen parecer, o sea, que se miraran bien. Entonces de ahí sacamos que Daniel era una persona bien parecida. También dice de que le pidió que buscara, no solamente que fuera bien parecido, sino que fuera de buena familia, que fuera de la gente influyente del lugar de donde lo están sacando. O sea, lo que están buscando son gente educada. Y fíjese, se va a dar cuenta en todo esto de que Daniel era una persona jovencita. Se calcula que tenía unos 15 años cuando se lo llevaron. Jovencito, de buena familia, que está siendo arrancado de su tierra y lo están llevando cautivo. Y lo están llevando a un lugar desconocido. Póngase usted en esa situación. Hay personas que emigran, ¿verdad?, voluntariamente. Ven que hay necesidad o diferentes situaciones por las cuales tienen que emigrar. Pero ¿qué tal que a usted lo agarren donde usted está contento, donde usted está bien, y que lo lleven para un lugar donde usted no conoce? Entonces lo estaba llevando, fíjese, para un lugar con una cultura diferente, donde gente que hablaba otro idioma. Y yo me doy cuenta de que era un tiempo de guerra y un tiempo de desobediencia. Esto no estaba pasando por gusto. El Señor había permitido esto, que se llevaran a su gente, porque estos que se estaban llevando eran israelitas, era el pueblo de Dios, y se lo estaban llevando porque ellos habían sido desobedientes. Entonces Dios estaba permitiendo, ¿verdad?, que esto sucediera, pero al mismo tiempo estaba haciendo algo más. Y ahí vamos a ver cómo Dios tiene una doble acción. Mientras está actuando con unos, también está actuando con otros. Daniel era, dice, de los príncipes de Israel. Buscó, porque estas eran las condiciones del rey, que fuera persona educada e inteligente, digna de estar en palacio, ideal para que le enseñaran su cultura y para que le enseñaran su idioma. Y esto es el equivalente a la fuga de cerebros. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que ya por los años 20, los años 40, Estados Unidos andaba buscando la gente inteligente de todo mundo de todo el mundo, y les daba la facilidad de venirse para acá para que trabajaran en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso se le llamaba la fuga de cerebros. Y aunque no lo crean, de los lugares donde se han fugado más cerebros es de México. ¿Sabía usted eso? La gente puede pensar de que la mayoría de los científicos y las personas que son con mucha capacidad se han venido solamente de allá de Europa, ¿verdad?, de China, de la India. No, estaba leyendo de que en el 2011 México reveló que se habían ido 400,000 mexicanos talentosos de México y que residían permanentemente en los Estados Unidos. 400,000 personas, 400,000 mexicanos. Así que de entre los mexicanos que están entre nosotros hay talento, ¿verdad? Levante la mano el que es aquí un cerebro fugado de México. Pero fíjese, y les da risa, ¿verdad? Se subestiman, como dice la hermana Xiomara. Pero fíjese, volviendo a la historia, lo que están haciendo con Daniel es culturizarlo. O sea, le están diciendo, le van a enseñar las letras y le van a enseñar el idioma y lo van a hacer que piense como ellos. Y fíjese, los que tienen muchos años aquí en el país se van a dar cuenta que nosotros estamos culturizados. Nosotros de repente nos oímos hablar y hablamos como americanos. O sea, pensamos como americanos, hablamos como americanos y estamos de acuerdo con lo que los americanos hacen. ¿Sabe por qué? Porque hemos vivido aquí por mucho tiempo. Y nos damos cuenta, nosotros llegando aquí, recién llegados, decimos, no, este país aquí, este país allá. Pero cuando ya tenemos mucho tiempo decimos, no, es que la gente que viene llegando. O sea, nos damos cuenta de que, yo me detengo a oírme a mí mismo y yo digo, no, es que lo que pasa es que estamos culturizados. Ya nosotros ya pensamos como ellos. Y eso es lo que estaban queriendo hacer con él. Yo le quiero pintar un cuadro, fíjese.
Daniel está siendo arrastrado para un lugar. Están queriendo hacer con él algo que él no quiere. Se lo están llevando de su tierra, de su gente. Ha visto que sus congéneres han sido muertos a filo de espada. Ha visto que los gobernantes, las personas admirables, las personas dignas de su tierra, han sido avergonzadas delante de él y los están llevando para un lugar como inferiores. Y los están llevando a un lugar del cual aparentemente no van a volver. Porque si usted se culturiza, o sea, ¿qué es lo que pasa? Usted ya no va a querer regresar al otro lugar. ¿Verdad? Yo no, por ejemplo, yo estaba viendo mis planes futuros y en mis planes futuros ya no, emigrar ya no está en mis planes futuros. Ya salir de aquí ya no está en mis planes futuros. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos acostumbrados, ya estamos tranquilos, estamos bien ajustados al lugar donde estamos. Y eso es lo que ellos estaban esperando con él. Lo estaban, prácticamente le iban a enseñar el idioma, la cultura y se iba a quedar ahí. O sea, estaba saliendo de un lugar donde él no iba a volver jamás. Y fíjese que toda esta situación en la que él está atravesando, ver la destrucción de su ciudad, de la tierra santa, del lugar que Dios les dio, podría haberle hecho preguntar a este jovencito dónde está Dios. Así como todo lo que está pasando en medio de nosotros ahorita. Y fíjese que de la respuesta del comportamiento de Daniel, nosotros aprendemos el día de hoy. Punto número 1. Vamos a aprender 2 cosas importantes hoy. No van a ser 3 puntos, van a ser 2. La primera es que debemos establecer resoluciones. ¿Verdad? La hermana Karina, el hermano Pablo estaban hablando hoy de resoluciones. Y fíjese que Daniel sabía que habían llegado a una nación pagana. Y se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Solo llegó y se dio cuenta que algo estaba mal. Se dio cuenta que estaban sacrificando animales a los ídolos y que después consumían la carne. Se daban cuenta de que así como en Israel se hacía la fiesta de las primicias, ellos también estaban levantando la cosecha, la estaban dedicando a un dios falso y con esa cosecha estaban haciendo el vino. Entonces dijo, si yo estoy aceptando alimentos y bebida que ha sido sacrificada a los ídolos, me estoy contaminando delante de Dios. Yo no me quiero contaminar. Yo no voy a hacer lo que ellos hacen, lo que a ellos les parece bien, lo que a ellos les parece correcto. Y fíjate bien, estamos hablando de que él quiere mantener su lealtad a un Dios que supuestamente no lo ha protegido, porque lo llevan cautivo. ¿Sí me entiendes? O sea, quiero que pienses en ese momento en el que tú ves la situación que te está rodeando y tú dices, Dios me ha abandonado. Piensa en eso. ¿Será que ninguno de ustedes en algún momento ha sentido como que Dios lo abandona? ¿Verdad? En algún momento en el que estabas en tu país, te decepcionaste, dijiste, Dios se olvidó de mí. O en el camino, he escuchado historias de horror de la gente que viene atravesando ¿cómo se llama? Esa travesía para llegar para acá, para los Estados Unidos, de diferentes maneras. Por eso es que Iván tiene el corazón constantemente de estar hablando de la gente de la frontera. Sabe que están aguantando frío, sabe que están aguantando hambre, sabe que están aguantando necesidad, que están con miedo. Y esa gente puede estar en la posición en ese momento de que están pensando, Dios se olvidó de mí, Dios nos dejó. Y aún nosotros que estamos aquí muy bien, muy cómodos y con todo lo necesario, de repente se dan problemas y decimos, nos decepcionamos. Rápido decae, rápido se demuda nuestro rostro. Rápidamente decimos, Dios, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Verdad? ¿Y por qué la gente no está demostrando el amor que debería demostrarte? Especialmente los que te conocen. Vemos mucha gente creyente que desaparece. No hay razón por la cual se vayan de los caminos del Señor. Vemos gente de repente que viene, que recibe al Señor, que se bautizan
Están bien felices con el Señor y de repente desaparecen. Y usted va a ver sus vidas y los encuentra que han regresado a lo mismo de antes. Muchas veces, hermanos, es porque creen que porque ya vinieron a Dios y porque ahora creen en Dios y porque decidieron obedecer a Dios por un momento, Dios va a hacer lo que ellos quieren. Y muchas veces las cosas alrededor de nosotros son muy diferentes de lo que nosotros queremos. Y fíjate, este hombre Daniel está pasando esa situación, una situación difícil, una situación imposible, de muerte, de cautiverio, ¿verdad? De incomodidad, ¿verdad? Ahora tiene que aprender un lenguaje, tiene que aprender otro idioma, tiene que aprender otra manera de ser. Y yo veo que él está viendo que en medio de toda la locura y la muerte, Dios tiene un plan. Entonces, yo les comencé a señalar todo lo que está pasando. Mucha mala noticia. En medio de toda esta locura, en medio de todo este descontrol, Dios está gobernando. Y Dios está haciendo algo. Hay una gran locura, hay un gran descontrol, hay mucho pecado. Vemos gente cayendo en pecado a la derecha y a la izquierda, gente que amamos muchas veces. Nos sorprende ver a jóvenes que nosotros hemos visto crecer, de repente que andan perdidos de una manera increíble. Pero yo confío de que Dios está trabajando. Yo elijo creer que Dios está trabajando. Fíjese lo que dice el versículo 8, se lo voy a poner en pantalla. Dice que en vez de decepcionarse, en vez de quejarse, en vez de decir, no, entonces mejor voy a servir a los dioses de estos, porque los dioses de estos son más fuertes que el nuestro, porque miren cómo me traen acá. En vez de eso, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Lo bueno que le estaban ofreciendo, lo que supuestamente era agradable para él, él dijo no. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, él sabía que podían hacer con él lo que querían. Y él dice, no me obligues. Fíjate, ponte a pensar, hermano. Decirle a alguien, no me obligues a comer carne. Eso es lo que está haciendo él. No me obligues a comer de la carne buena, de la del rey. No me obligues. ¿Con qué lo puedes comparar hoy? Ahora hay muchas cosas que son legales y que no son pecado. Nada menos ayer escuché la noticia de una señora que su esposo se acaba de ir con una jovencita. Eso es legal. Eso es legal. Nadie lo va a meter a la cárcel por eso. Es legal. Se está dando un gusto él, ¿verdad? Dejó a su señora, se va con una jovencita. Es legal. Pero se está contaminando. Se está contaminando. Dios no aprueba eso. Dios no lo aprecia. Esto de la lealtad a Dios, ¿verdad? En una situación terrible en la que nadie podría juzgarlo, porque de repente yo no sé cuál es la condición del hombre, pero hay quienes sí tienen razón de hacer las cosas de repente, ¿verdad? Si usted habla con ellos, no, es que mi mujer me pega, le pega, ¿verdad? Busca una que no le pegue. Y entonces, ¿verdad? Ahora Daniel estaba en una situación bien difícil. Estaba en una situación bien difícil en la que nadie le podía juzgar si él comía de la porción del rey. Pero hizo una buena resolución. Él propuso en su corazón no contaminarse.
Lo propuso en su corazón. Una decisión firme. Estamos a principio de año, tiempo de resoluciones. Y yo escucho muchas. Voy a ir al gimnasio, dicen unos. Voy a perder peso. Sí. Me voy a organizar. No, es una locura todo lo que tenemos que hacer. Me voy a organizar. Voy a gastar menos. Voy a dejar de fumar, porque aunque no lo crea, hay hermanos que aquí no fuman y no huelen a cigarro, pero allá afuera sí fuman. ¿Verdad? Voy a dejar de tomar. Voy a enamorarme. Voy a pasar tiempo con mi familia, porque hay muchos que trabajan mucho y no pasan tiempo con su familia. Y oímos las resoluciones y nos da risa, especialmente cuando sabemos cómo come pan el pastor, ¿verdad? Dice, va a perder peso. No va a perder peso, no va a perder peso. Pero ridículas y todo, hermanos, las resoluciones son necesarias y son más comunes de lo que nosotros creemos. Yo creo que ya les traje estas cifras, pero dice la revista Forbes que el 50% de los que vivimos en Estados Unidos hacemos resoluciones de nuevo año. O sea, si aquí estamos 50 personas, 25 han hecho resolución de nuevo año. Pero fíjese que la misma revista dice de que para el 1 de febrero el 80% de las personas ya han abandonado su resolución. El 80%. O sea, en todo el país, en todo este país, en Estados Unidos, la resolución de las personas, de 165 millones de personas, solo dura 31 días. 31 días. Eso es lo que dura la resolución de 165 millones de personas. Si nosotros mantenemos nuestras resoluciones, hermanos, somos una minoría, ¿verdad? Y eso que nada de lo que están hablando ahí son cosas que tengan que ver con Dios. Eso lo viene a dificultar más porque nosotros a Dios lo dejamos de último. Cuando vienen las crisis y tenemos que ordenar nuestro dinero, lo primero que cortamos son los diezmos y las ofrendas, porque eso es innecesario. Nosotros, ¿verdad? No, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, sí, no, a la iglesia no importa. Y fíjese de que la falta de determinación en este tiempo, hermanos, es una plaga para los creyentes. La falta de determinación. Como les digo, ahí se andan saliendo de las iglesias. Es falta de determinación. Dejan los ministerios tirados. Yo vi gente madura en el Señor con décadas de servir, tirándole las llaves al pastor, ¿verdad? Un hermano conocido mío que tenía el ministerio de transporte de la iglesia y pues al parecer no estaba haciendo las cosas bien, se le da una recomendación, no le gustó y llegó y le hizo así al pastor como que le iba a dar las llaves y la soltó antes de que el pastor pusiera la mano, o sea, se las tiró al piso. Y yo me pongo a pensar, este señor no le está tirando las llaves al pastor, le está tirando las llaves a Cristo. Porque nosotros aquí al que le estamos sirviendo no es al pastor, no es a Ágape, estamos sirviendo a Dios. Eso requiere que nosotros estemos convencidos, que propongamos en nuestro corazón permanecer firmes. Necesitamos establecer resoluciones de la manera que lo hizo. Es necesario. Cuando es con Dios, hay que resolver mantenernos comprometidos. La segunda cosa que nos enseña Daniel no solamente a establecer resoluciones, sino a mantenerlas, porque él propuso en su corazón, pero a los 31 días él podía haber dicho ya no me funcionó la cosa. De hecho, si ustedes se dan cuenta, van a haber dos nombres. Van a ver primero el nombre del jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos le está diciendo, si yo hago lo que tú me estás pidiendo, el rey me va a matar. Yo le temo al rey. Le dijo que no.
y lo puso a cargo de Melsar, que ya no era el dirigente de los eunucos, ya no era el director, ya no era el presidente de los eunucos, no era el más importante de los eunucos, no, que era uno de los que estaban debajo del director. Y viene, y como él había propuesto en su corazón no contaminarse, le dice a Melsar: mira, hagamos un trato, dame por tantos días, por 10 días, dame legumbres y agua, y después compará la cara de nosotros, la cara de los que comen carne con la cara de los que comen verduras, y si nos miramos mal, haz lo que quieras, porque prácticamente ya estaba en la última línea. Ya había hablado con todo, y que el Señor le había dado gracia delante del principal de los eunucos, le dijo que no, y ahora lo ponen con un cuidandero, y a este lo pudo convencer. Pero él insistía, él se estaba arriesgando por Dios, porque de repente podían decir: mira, no quiere hacer lo que dice, y lo podían sacar hasta de palacio. Eso de arriesgarse por el Señor, es ese deseo de cumplir de corazón lo que Él te está pidiendo. Una vez, una historia que yo leí de un ejecutivo de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson es esta compañía que hace los perfumitos para bebés, ¿verdad? Cuando usted se acerca a un bebé y siente ese olor rico, es Johnson & Johnson. Y no nos está pagando nada por decirlo. También hacen talquitos y todo eso. Mire, a uno de los ejecutivos le dijeron que desarrollara una pomada para pecho para los niños. O sea, quizá porque los niños se tapan, una pomadita para pecho. Sacaron la pomada para pecho, la pusieron en los anaqueles y fue un desastre. No sirvió, no se vendió. Y una gran pérdida. Y lo llaman al ejecutivo, al encargado de todo el proyecto. Y dijo: estos me van a correr. Estos me van a correr. Le dijo: tú eres el que nos está costando toda esta fortuna. Y él tuvo que decir que sí, yo soy. Y le dice: te felicitamos. Y se quedó pálido. Te felicitamos porque si tú no te arriesgas, no podemos saber si funcionan o no funcionan las cosas. Entonces yo te propongo, propon en tu corazón y arriésgate por tu Señor. Propon en tu corazón mantenerte firme ante las invitaciones de personas que te quieren alejar de Dios. Mantente firme en tu corazón cuando se te pide que hagas una labor en la iglesia. Mantente firme. Van a venir ataques. La iglesia está constantemente atacada. Es cierto de que nosotros somos hijos de Dios, que hemos venido a creer en Él, que le amamos, pero nosotros seguimos teniendo concupiscencia y el enemigo anda suelto. Anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Hermanos, en la iglesia hay demonios. Nosotros estamos en la clase el día martes y el maestro, el pastor, habló de que el pastor tiene que proteger de los ataques de afuera y de los ataques de adentro. Adentro vamos a tener gente a veces que solo viene a jorobar. Entonces, proponga en su corazón. Eso hizo Daniel. Tomó un riesgo y cuando lo llamaron, él pensó de que lo iban a forzar a contaminarse. Pero no contamos con que el Señor lo iba a bendecir y lo iba a honrar por el esfuerzo que él estaba haciendo. Fíjese lo que dice el versículo 17, si lo quiere buscar ahí en su Biblia. Dice: a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Porque Dios, hermanos, se agrada en la lealtad de sus hijos. Dios se agrada. ¿No sabes lo que vas a hacer cuando estás entrando en un ministerio? El Señor te va a preparar. ¿Tú crees que estás muy jovencito para el ministerio? El Señor te va a honrar delante de los adultos. Adultos van a retirarse antes de lo que hagas tú. Mantente firme, mantente leal al Señor. Dios bendijo y honró a estos muchachos. Pero es imperativo mantener las promesas que se le hacen al Señor. Hay un versículo en ese Eclesiastés que dice de que debemos cuidarnos de ofrecer. Se lo voy a poner en pantalla. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, esta es la casa de Dios, ¿verdad?
Guarda tu pie, o sea, dice, ten cuidado. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acércate más, ven a la casa de Dios, escucha lo que Dios tiene que hablarte. Escucha y hazlo. Oír y hacer. Trata de no ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios es hablar de más. Venir y decirle al Señor, no, sí, yo lo voy a hacer, y no hacerlo. No puedes prometerle al Señor como si fuera hombre. Si estás acostumbrado a mentirle a las mujeres, si estás acostumbrado a mentirle a los hombres, a mentirle a tus amigos, hazlo con ellos. No ofrezcas el sacrificio de los necios. Al Señor se le habla con verdad. No nos podemos arrebatar a ofrecerle nada al Señor si no es de corazón. Manténganse firmes. Propongan en su corazón y manténganlo. 2 puntos el día de hoy, fácil. Fíjese, en medio de todo el caos, en medio de todo lo terrible que está sucediendo, confíen en que Dios está trabajando. Y en medio de eso, haz resoluciones para mantenerte leal al Señor. Una vez que resuelvas mantenerte leal al Señor, mantén esa resolución. Fácil. Debería ser fácil llevarlo, debería ser fácil que ustedes lo puedan aplicar. Eso agrada al Señor y el Señor le va a hacer bien. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te doy gracias. Te doy gracias, Dios mío, porque nos has hecho ver, Señor, que a través de esta historia debemos tener resolución. Esa decisión de corazón de hacer las cosas para ti. Eso de mantenernos firmes en medio de una sociedad corrupta. Eso de mantenernos firmes en medio de gente pecadora. Eso de ser diferentes a todos aquellos que nos rodean. Es difícil, Padre, llegar al trabajo donde todos ocupan un lenguaje desagradable y nosotros decir Dios te bendiga. Somos objeto de burla. Pero Padre, nosotros sabemos que hay bendición en la lealtad cuando nosotros mantenemos lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón, que es no contaminarnos con este mundo. Ayúdanos, Padre, a mantener la santidad, a hacerlo para ti y hacerlo de todo corazón. Ayuda a cada uno de mis hermanos para que pueda lograrlo. Es en Cristo Jesús que te lo pido. Amén. Bendito sea nuestro Señor.